tardes. Mi nombre es Roberto Villarreal Sepúlveda, soy el director del Teatro de la Ciudad. Les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este tercer diálogo con artistas, evento organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, con la idea de escuchar de voz de los mismos miembros distinguidos de las diversas disciplinas artísticas su sentir acerca de la situación en la cual nos encontramos actualmente inmersos, su repercusión en el arte, la relación con su trabajo, las perspectivas posibles que pueden derivarse de esta situación. En fin, un diálogo al cual les invitamos a participar, enviando sus comentarios, dándole like a la página, por favor, y estas las atenderemos en el final del programa, así es de que no dejen de estarnos enviando precisamente sus preguntas, sus comentarios. Hoy tengo el honor de contar con dos artistas representantes de las disciplinas de cine y fotografía respectivamente. Pertenecen a dos generaciones separadas en el tiempo. Primero, pues aquí abajito está Juan José Cerón, fotógrafo de amplísima trayectoria y reconocimiento, autor del libro De Palabras que Dan Luz, donde recopila obra y entrevistas de diferentes fotógrafos de nuestro estado. Y aparte fuera el jefe del departamento de fotografía del periódico El Norte por muchos años, aparte de muchas otras cualidades y otras trayectorias que él mismo nos dirá en un rato más. Y acá arribita aquí se encuentra Carlos Lenin, quien es un joven cineasta, un cineasta emergente de aquí de Nuevo León, quien no obstante, a pesar de esa juventud y de una corta carrera, podemos decir todavía, ya ha recibido importantes premios de su obra. Uno de sus cortometrajes recibió una nominación al Ariel, por ejemplo. Otra película ganó el premio del Puma, del Ficunam o Ficumán, como le llaman. Pero lo más importante es destacar que esta película, La Paloma y el Lobo, ¿verdad, Carlos? La Paloma y el Lobo ganó un premio en el Festival de Locarno, Suiza. Locarno es un festival que tiene la misma edad que Cannes, por ejemplo, y sin embargo no tiene tanto la cuestión publicitaria y no deja de ser demasiado prestigioso, siempre al pendiente de cineastas jóvenes, de cinematografías que no son muy desarrolladas, y a lo largo de su historia pues ha promocionado y ha descubierto gente como a Milos Forman, a Iván Pacer, en fin, un montón de nombres que pudiéramos aquí nombrar. Muy buenas tardes, Juanjo, muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Roberto. Bueno, pues como les decía, yo quisiera primero comenzar pidiéndole a cada uno de ustedes, le pido primero a Juanjo, por favor, si nos puede dar de una manera breve un resumen de su trayectoria. Bueno, yo trabajé durante 38 años como fotoperiodista, primero colaborando en un suplemento cultural en el entonces Diario de Monterrey, en el Volantín, que dirigía Luis Martín Garza. Posteriormente me fui a trabajar al periódico El Porvenir, donde entré como reportero porque yo estudié comunicación. Estuve solo 9 meses y posteriormente fui el jefe de fotografía porque yo siempre andaba haciendo mis fotos. Me interesaban las dos cosas, pero me inclinaba más por la fotografía. Y en el 88 entré a trabajar a Periódico El Norte, donde entré como fotógrafo primero, y los últimos 19 años de mi estancia ahí fueron como jefe del departamento de fotografía. Hace 4 años, acabo de cumplir en este mes de mayo, cumplí 4 años de haberme jubilado. Entonces, ahora estoy haciendo proyectos especiales. Aparte del libro que mencionaste, Roberto, en la presentación, acabo de publicar un libro que se llama Colonia Morelos, que es sobre murales en mi pueblo donde nací, en Mixquiahuala, Hidalgo. Es una colonia de Mixquiahuala. Y pues bueno, yo no me quise quedar así con ese dicho de que nadie es profeta en su tierra. Bueno, quise ir a hacer ese proyecto. Entonces, pues bueno, lo presentamos en el kiosco como tenía que ser del pueblo, y después al día siguiente en la colonia Morelos. Las fotos se quedaron allá bajo resguardo de un organismo ahí que se han encargado de difundir y sobre todo de llevar a jóvenes muralistas para que hagan trabajos ahí en la colonia. Han hecho 4 encuentros internacionales de muralismo. En la colonia hay alrededor de 800 casas y ahorita van 200, es decir, hay una cuarta parte ya con sus fachadas con murales.
Entonces, pues era importante para mí también dejar constancia de ese trabajo en mi pueblo y a grandes rasgos. Claro que sí, cómo no. Gracias, Juanjo. Carlos, por favor, también nos puedes comentar sobre cómo iniciaste, qué es lo que se está haciendo, aparte de llegar a este punto culminante. Pues, bueno, soy de Linares, Nuevo León. Soy Carlos Lenin, soy de Linares, Nuevo León. Mi primera carrera fue aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudié comunicación y llevé muchos cursos de la Facultad de Filosofía y Letras de Bibliotecología, que me gustaba mucho. Siempre me gustó el cine y fue algo que pues probablemente por mi entorno y por no tener referentes directos, fue algo que se postergó hasta que me atreví a asumir que realmente era lo que me gustaba. Hice los exámenes en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos para poder estudiar cine ahí. Ahí inicié mi educación formal en artes, digamos, en cine. Hoy se llama Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ya le cambiaron el nombre, y para mí básicamente el viaje, siendo recordando mis orígenes en el pueblo, mi viaje para mí, o la meta cumplida, era poder estudiar cine. A mí me hacía mucha ilusión, me causaba mucha ilusión, pero poco a poco afortunadamente se fueron dando las cosas. Filmé un corto, otro corto, y más o menos le empieza a perder uno el miedo a las cosas, y afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer largometraje, nuestra ópera prima, mediante el programa de óperas prima del Instituto Mexicano de Cinematografía y de la UNAM. Concursamos, nos dieron el apoyo a nosotros, filmamos, tuvimos una premier mundial muy bonita en Locarno, y un poquito jugando, parafraseando lo que comenta Juan José, a mí también me hace mucha ilusión, o siempre me ha hecho mucha ilusión, poder dialogar de alguna u otra manera en mi obra con el entorno que conozco, con los espacios que me han construido mi identidad, digamos, ¿no? Con los que mi identidad ha tenido que dialogar siempre. Entonces hice un esfuerzo para que desde que escribí el proyecto, pudiera suceder en los lugares en los que he vivido, que eran Monterrey, Linares y la Ciudad de México, digamos, básicamente. Perfecto, ¿no? Y aparte, pues digo, estudias en la escuela pionera, realmente, ¿no? Que es el gran prestigio que tiene en el país, definitivamente, y de donde han salido cineastas muy importantes. Sí. Pues vamos a empezar con el diálogo. Les agradezco mucho sus palabras. Vamos ahora, quiero preguntarles sobre cuál es su realidad personal en este momento en cuanto al proceso creativo que están desarrollando. Me refiero, como lo comenté al principio, el hecho de que estamos en una situación muy especial, que nos ha provocado que se detengan las cosas en muchos aspectos, que el entorno económico, político, muchos, ¿verdad?, que tenemos alrededor se estén afectados, y de alguna manera, y es natural, nos está afectando a nosotros dentro del ámbito artístico. ¿Cómo les ha afectado a ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes personalmente primero? Carlos. Bueno, digamos que así a bote pronto trastocó toda la agenda que teníamos planeada para la película en estos meses. Nosotros nos encontramos en esta etapa ya cerrando la etapa de presentar nuestra película en festivales de cine. Teníamos varias presentaciones en distintos festivales internacionales todavía. La que más ilusión nos hacía, y que bueno, se ha postergado a ver hasta cuándo puede suceder, era en el MoMA, en el Lincoln Center. Íbamos a tener hacen una selección de nuevos cineastas, y ahí nos hacía mucha ilusión que la película pudiera presentarse, dialogar con la gente, más allá de que les guste o no les guste, que nos destrocen, pero tener ese diálogo enriquecedor, bueno, a mí me hacía mucha ilusión, además del honor que implicaba estar ahí. Estos espacios se han diluido por cuestiones que todos conocemos, y que es importante, pues, no sé, como respetar todo este entorno de seguridad y de necesidad de cuidarnos los unos a los otros. Y pues lo que sucedió para mí era como el cierre, digamos, de esta trayectoria de presentación de festivales, pero se ha aprovechado para escribir, para presentar mi proyecto, lo que espero sea mi siguiente película, en foros de desarrollo de proyectos que apoyan distintas iniciativas cinematográficas de América Latina, de países del tercer mundo como nosotros. Y ya tenemos el nuevo proyecto por ahí circulando en algunos espacios en los que ha sido seleccionado para apenas escribirse. Y creo que lo que principalmente ha afectado esto, para concluir, creo que me ha invitado o me ha obligado a volver a ver
a replantear el ritmo y la cadencia de la mirada que uno trata de imprimir en sus imágenes cinematográficas y escuchar otras historias, también distanciarme un poco de las pantallas y aunque parezca que no hay mucho movimiento, lo hay, ¿no? En estos silencios que comparto con mis vecinos, con la gente que nos rodea, hay siempre algo sucediendo y creo que en ese diálogo callado más o menos un aprendizaje empieza a emanar. No sé, no le puedo poner nombre todavía, pero algo está pasando, algo está cambiando ahí. ¿Y Juanjo? Durante 38 años, como decía, trabajé en fotoperiodismo. Entonces, mis proyectos posteriormente a haberme jubilado han sido siempre en la calle, siempre. Me gusta retratar la ciudad. Entonces, pues cuando me vi obligado por las circunstancias, por mi familia, porque mi familia ejerció mucha presión para que ya le parara y dejara de andar en la calle, pues bueno, me encerré y también empecé a pensar, dije, bueno, yo no sé cuántos días vayan a ser, 30, 40, 60, no sé. Necesito pensar en algo que pueda hacer desde aquí adentro. Entonces fue replantearme una nueva perspectiva, algo que pudiera hacer desde aquí adentro. Lo que había estado haciendo es una investigación hemerográfica sobre fotoperiodismo. Pretendo hacer un libro sobre historias, en plural historias. No soy historiador, quiero contar algunas historias sobre fotoperiodismo. Y empecé a ir a la hemeroteca de la UNI en la Capilla Alfonsina. Ya fui a la Hemeroteca Nacional en la UNAM, porque estoy buscando fotografías, buscando historias, buscando autores que desafortunadamente es difícil encontrar porque las fotografías hace mucho tiempo no se firmaban en los periódicos. Entonces, bueno, he estado también platicando con ex compañeros que son de mi época, pero pues este confinamiento me ha impedido también un contacto directo con ellos. Las hemerotecas están cerradas, en redes difícilmente puedo encontrar algo. He empezado un poco a organizar el material de lo que ya tengo investigado, y es que desde hace muchos años, cuando me invitaban a dar pláticas, charlas, conferencias sobre fotoperiodismo, empecé a escribir algunas cosas de las que hacía, de cómo nos planteábamos el trabajo en el periódico, porque digamos que a mí me tocó una época una época de transición, me tocaron dos épocas de transición. Una en donde toda esa vieja guardia que venía, que trabajaban en los periódicos después de haber salido de fotos de sociales, me tocó convivir mucho con varios de ellos y empezamos a acceder fotógrafos salidos de las escuelas de comunicación, de artes visuales, y nos tocó esa transición entonces, ¿no? La gente se fue alejando, la gente que estaba en sociales se fue saliendo y fuimos reemplazándolo nosotros. Entonces, esas historias son las que quiero rescatar, porque también nos tocó el cambio de lo análogo a lo digital. A Carlos seguramente ya te tocó trabajar quizás con digital, pero bueno, lo que se me olvidó comentar en la presentación es que estudié en un taller de realización cinematográfica con Gerardo Garzafowski en el 77-78. Sí, ya llovió. Entonces, igual, siempre me ha gustado mucho el cine. Quizá, Carlos, coincidas con eso. O sea, yo iba, cada que había un estreno en el cine del pueblo, siempre iba. Entonces, seguramente en Linares hacías lo mismo y frecuentemente estabas visitando. Entonces, fue ese amor también por el cine. Estudiando periodismo, estudié un tiempo periodismo en la Ciudad de México, en la UNAM. Después, por alguna razón, me tuve que venir a vivir a Monterrey
dejé allá y estas historias que tienen mucho que ver conmigo, estas historias dentro del fotoperiodismo, es algo que quiero rescatar con este proyecto, que pues ahorita está truncado, bueno, está postergado solamente, ¿no? Me ha permitido, sí, platicarlo con algunas personas, pero pues está detenido. Entonces, esperando que nos pongan el semáforo en verde para poder ir nuevamente a las hemerotecas. Cuando dices historias del fotoperiodismo, la idea es recopilar algunas situaciones, las fotos de ciertos eventos particulares de algo que provocó un reportaje especial de un momento, o, perdona, no entendí muy bien Sí. ¿Qué es lo que estás antologando, por decirlo de alguna manera, o buscando? Sí, lo primero es, quiero rescatar nombres de fotoperiodistas que bueno, cuando yo entré no nos llamábamos así, no nos autonombrábamos así, éramos reporteros gráficos. Ya. Entonces, quiero rescatar nombres de algunos fotógrafos antes de la era digital, hacer crónicas sobre cómo se trabajaba, cómo es que si había o no había preparación para ir a cubrir eventos, con qué tanta información iban a cubrir los eventos. Tengo muchas historias ahí que afortunadamente me tocó, les digo, vivir con gente y con la que siempre platicaba. Entonces, tengo ahí algunas cosas ya en la memoria, bueno, que he empezado un poco a escribir. Entonces, pero no solamente es eso, sino que es también cómo el cambio de lo análogo a lo digital nos vino a modificar totalmente el sentido de la inmediatez. Nosotros tuvimos que aprender así, pero de un día para otro, cómo manejar una cámara digital y cómo transmitir fotos. Es decir, hubo una época en donde teníamos que ir al aeropuerto, a la central de autobuses, a conseguir quien se trajera los rollos a Monterrey porque andábamos enviados a otro lugar y no teníamos forma de enviar material fotográfico. Entonces, esas historias, ¿no? Yo creo que van a ser interesantes, que pueden ser interesantes, de cómo era la forma de trabajar antes, cómo se modificó con la llegada de lo digital. Claro. Y nosotros estábamos muy optimistas, pero ahora llegan un montón de cosas. Justamente lo digital ahora está terminando con el fotoperiodismo, bueno, con los periódicos, que es la fuente natural de la salida del fotoperiodismo, ¿no? Es decir, durante pocos años hubo un auge así enorme de la fotografía digital, hubo muchos cambios en el lenguaje, en la forma de mirar, en la planeación de los eventos. Hubo una transformación radical que tuve la fortuna de vivir ese cambio. Entonces, es lo que quieren sobre estos aspectos, es que estoy enfocando la investigación, pero por lo mismo, como hay periódicos que no conozco de antes de mi ingreso a los periódicos, he estado revisando, por ejemplo, el periódico El Porvenir desde el número 1, no lo estoy día por día, pero estoy brincando así de mes en mes, cada 6 meses, y buscando a ver a qué fotógrafos alcanzo a descubrir. Entonces ha sido una labor así de muchas horas de hemeroteca. Y desgraciadamente en la ciudad no hay un lugar, aparte de la hemeroteca en la uni. Los periódicos no tienen memoria prácticamente. El Porvenir, no sé dónde estará su hemeroteca. Digitalizaron, tuvieron el buen atino de digitalizar los 100 años que el año pasado cumplieron. Entonces está digitalizado y en la uni se tiene acceso a ese archivo bibliográfico digital, ¿no? Entonces, pues es estar ahí rascándole por muchas partes de algo que les digo, no existe. Yo también ya me retiré del fotoperiodismo, ahora hago otro tipo pues ahora más bien como ensayos fotográficos, pero lo que yo no quisiera es que se perdieran esas historias ahí que yo pienso que son importantes para Monterrey, para la ciudad.
Y es que también cambiaron los periódicos. Antes realmente la crónica de la historia y del tiempo del momento eran los periódicos, algo que ya de mucho tiempo esta parte, ya no sucede. Y aunque me salga un poquito del tema, Carlos, preguntarte precisamente lo que ahorita comentaba Juanjo, tu experiencia. Si tuviste la experiencia también de transición, yo sé que eres más joven, pero ¿tuviste alguna transición a nivel de lo del análogo al digital? Sí, afortunadamente por la forma en la que está estructurado el plan académico en el CUEC, la mayor parte de mis prácticas, salvo un par, fueron todas en cine, ¿no? Todavía mi tesis, que es mi corto de Latitud Norte, que filmé en Linares, que creo que nos abrió muchas puertas, porque le fue bien al trabajo, ¿no? Y creo que quedó bien. Fue en Super 16 milímetros, trabajamos con una ARRI SR3, con lentes y pues, es un gran aprendizaje. Yo creo que sigo cargando con o trato de ejercer al menos ese rigor que el tratamiento del material cinematográfico te demandaba, ¿no? Esa precisión, toda esa multitud de decisiones que uno tenía que tomar antes de accionar la cámara para organizar el universo que está frente a ti y entonces capturarlo. Creo que ese rigor lo hemos ido trabajando, al menos mi fotógrafo y yo, aún cuando pues el digital te da un poquito la facilidad de tomar, de hacer toma tras toma tras toma tras toma. En mi último ejercicio en la escuela, porque éramos muy pobres, quizá muy pobres, solo teníamos 3 tomas por cada plano que decidíamos hacer, solo teníamos 3 repeticiones, digamos, ¿no? Entonces había que ser muy precisos. Y bueno, ese rigor lo agradezco mucho dentro de mi proceso de aprendizaje, porque sí creo que te obliga a mirar un poquito diferente, como más, con más rigor, con más precisión, y a mí me pareció muy bonito y me gustaría volver a hacerlo. O sea, como anécdota, todavía cuando nos ganamos el apoyo para hacer la película, intentamos filmarla en 35 milímetros, pero el presupuesto ya no alcanzaba. Después dijimos, bueno, vamos en Super 16, pero tampoco alcanzaba. Tampoco alcanzó. Pero bueno, lo intentamos, pero algún día poder volver a filmar un drama, una ficción con negativo. Porque luego también, Carlos, está el problema de la preservación, ¿no? Con digital, que eso es una de las grandes preocupaciones aparentemente, porque todavía sea lo que sea el soporte celuloide o lo que quieras, es distinto, vaya, el que haya un negativo diferente a que nada más sea una cuestión de unos y ceros, ¿no? Esa es una situación que es importante también considerar para futuro. Sí, yo sí estoy todavía, yo no he quitado el dedo del renglón y voy a tratar en su momento de tener una copia impresa en 35 milímetros, aunque eso demanda otro proceso de corrección de color adicional que ya hicimos, pero bueno, cosas técnicas, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay que intentar, bueno, me parece, siendo que nuestra película es parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son productores de la película, creo que lo mínimo que podemos intentar hacer ya como estudiantes, aunque no sea responsabilidad económica o no sé cómo decirlo, de las instituciones gubernamentales involucradas, yo sí quiero intentar gestionar, buscar la manera de que la película termine al menos con una copia 0 y una copia 1 en 35 milímetros para que justamente sea, pues al final del día es parte del patrimonio de la escuela, digamos. Exactamente. Yo quiero que... Exactamente. No, y del patrimonio artístico del país, realmente, si nos ponemos a ver eso, ¿no? Eso es muy importante. Toda película es un documento, toda fotografía es un documento. Y ahora, ya han comentado algo de una manera muy, muy lateral, pero sí creo es importante, ya les pregunté a ustedes como personas, con trabajo particular, pero en su relación con gente de sus mismas comunidades, de alguna manera, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen respecto a lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir con todo este grupo de personas que quieran hacer cine, o todo este grupo de personas que hacen fotografía, que trabaja de la fotografía, que trabaja del cine, en fin, ese tipo de cuestiones? No sé, algún comentario quisieran hacer al respecto. Pues podría comentar que, por ejemplo, hablando de situaciones concretas, tengo la oportunidad de estar impartiendo unas clases de producción en la Facultad de Artes Visuales ahorita, y pues ha sido pues ha sido difícil adaptarnos a esta realidad, ¿no? O sea, aparte de lo que teníamos presupuestado para estas semanas previas a la pandemia, más bien cuando nos imaginamos o estructuramos el curso, pensábamos que íbamos a tener la oportunidad de salir, filmar, preproducir ya en el set, ya en la calle,
buscar a nuestros actores, no sé, todos estos procesos académicos que acompañan el proceso de producir un cortometraje, en este caso, que era con mis estudiantes. Creo que tratando de encontrar la parte positiva de esto, de esta inmovilidad de alguna manera a la que nos vemos obligados, yo creo que nos ha obligado justamente a reflexionar nuestros procesos estéticos, nos ha obligado a reflexionar sobre el tipo de historia que queremos contar, desde dónde la queremos contar, con qué mirada, con qué aproximación, y debo decir que en estos diálogos sostenidos, porque nos hemos obligado a ver, pensar, reflexionar, debatir, creo que las ideas originales que teníamos primarias, con todas sus bondades, digamos, han crecido mucho y han crecido enfrente de nosotros. Creo que lo que podría decir que es este primer gran aprendizaje que recupero o que me llevo de esta situación concreta en la que nos encontramos ahora, es la capacidad de escuchar nuestras intenciones formales, digamos, o estéticas, y permitir que evolucionen a través del diálogo, ¿no? Si bien estamos a una distancia física muy, muy, muy evidente, mis estudiantes y yo, por ejemplo, permanece la intención de un diálogo muy directo, ¿no? Y entonces, y nos esforzamos por mantenerlo y por sostenerlo y por no abandonarla, por no abandonar la idea, llevarla al límite, y quizá cuando nos explote enfrente la idea, digamos, bueno, quizá no era lo que me interesaba o no sé, pero ese diálogo, al menos yo como, hablando sí como artista, pero también en esta parte como aspirante académico quizá, digamos, yo no lo había vivido con tanta profundidad, digamos, o con tanta intensidad, y ese al menos es un aprendizaje que me gustaría seguir aplicando en lo cotidiano, aún cuando ya pueda salir a la calle y agarrar la cámara y buscar los espacios y todo. No es que no lo hiciera antes, pero creo que sí algo está cambiando. No sé si para bien o para mal, pero es algo que está cambiando. Ya quería dialogar con eso y encontrarle una forma, encontrarle un cauce a ese río de irreverencia creativa que para mí es cada uno de mis estudiantes como autores potenciales. ¿Y en tu caso, Juanjo? Coincido con Carlos en cuanto a la reflexión, por ejemplo. Como les decía, yo muy acostumbrado a andar haciendo mis proyectos en la calle. Ahora fue replantearme muchas cosas. Entonces, a través de la reflexión, de lecturas, me empecé a plantear qué podía hacer desde aquí adentro. Y hice un primer intento de proyecto, bueno, era un proyecto ya, que era hacerle una foto diaria a una manzana con toda su carga bíblica, ¿no? Pero así como que todas estas circunstancias que estamos viviendo eran así como que un renacer que esperemos, ¿no? Entonces quería ver el deterioro a lo largo del confinamiento de esa manzana, de cómo se iba oxidando, de cómo se iba deteriorando, y lo que quería es, dije, bueno, una manzana tiene un largo periodo de vida, ¿no? No es lo mismo que algunas otras frutas, y además por la carga bíblica, como decía. Entonces, pues la tenía ahí, le hice algunas fotos, empecé a subirlas de manera regular a Facebook, porque es lo que quería, compartirlo, también entablar un diálogo ahí con la gente de mis redes sociales, pero cierto día llegó un alma traviesa, me gusta la idea de llamarle Eva, que revirtió esa bíblica historia que yo pretendía, y pues fue ella la que le dio la mordida. No, bueno, no una, varias mordidas. Entonces el proyecto se vino para abajo porque ese paraíso pensado se perdió rápidamente, porque ya una manzana mordida se oxida muy rápidamente. Entonces, el proyecto que yo pensé que iba a durar un mes y medio, una cosa así, por la manzana, pues resultó que en una semana ya estaba antes de que empezaran a salirle gusanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya fue así como que dije, bueno, está bien, necesito pensar en otra cosa. Y pues todos los días tenía que estar recluido, eventualmente salir, yo vivo solo, entonces tenía que ir a surtir despensa,
a una tienda que está aquí cerca a comprar cosas de emergencia, y cierta ocasión que venía de surtir la despensa, vi un automóvil cubierto con una lona protectora por el sol, y en fin, me gustó, le hice una foto, y al llegar a casa dije, bueno, en esta colonia, vivo en la colonia del Prado, pues tengo casi 3 años viviendo aquí, y realmente la conozco nada más de entrada por salida, y entonces dije, ¿por qué no hacer un proyecto acerca de esta colonia, pero por donde camino? O sea, no salgo a tomar fotos. Camino al súper, claro, me voy por recorridos largos, ¿no? En lugar de caminar 3 cuadras, camino 6 para irme por todas, pero finalmente mi destino es ir a comprar la despensa y me regreso por 2 calles diferentes, voy a diferentes horas del día, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Día que llueve y me voy, aunque me moje, a comprar algo, para tomar fotografías en diferentes circunstancias. Entonces, yo pienso que algo que me enseñó mi primer gran maestro que tuve, Lázaro Blanco, en la Ciudad de México, fue lo que él nos pretendía enseñar era a mirar. En su momento, en las primeras clases, yo no entendía cosas, pero ya después, conforme fui trabajando, y en un par de ocasiones que él vino a Monterrey, tomé cursos con él y entendí muchas cosas acerca de la luz y la mirada. Entonces, en el periódico, digamos que tenía 2 tipos de actividades: ir a cubrir eventos, pero también planear fotografías para sesiones fotográficas. Entonces, la mirada la he ido desarrollando después de mucho tiempo, y entonces este proyecto que estoy haciendo ahora aquí en la colonia, que decidí llamarle La Vuelta al Mundo en 80 Pasos, fue precisamente eso, ¿no? De hacer no una revisión, sino más bien una primera visión de mi colonia, viéndola de manera cotidiana, que ya no es el lugar donde paso, por la calle donde paso cuando vengo de tomar fotos en otras calles, en otra parte de la ciudad, sino ya es ahora aquí. Y he descubierto muchas cosas. Tengo fotos no de edificios, no de casas, sino de cosas que me encuentro. ¿Sí? De personas. Tengo una foto básicamente de una persona, de Doña Elenita, bueno, de la tienda se llama Doña Elenita, y ahí voy mucho y ya platico con la señora, y un día platicando le pedí que si me daba oportunidad de tomar una foto, y ya le tomé una foto. Entonces realmente no es tanto que me interese la gente, porque finalmente esa es la situación también, no puede uno tener un diálogo en la calle con las personas, es decir, está uno ensimismado, pero con la señora de ahí de la tienda, pues ya es un diálogo frecuente, bueno, cuando menos ahí el buenos días y cuánto es y cosas así, ¿no? Entonces, mi proyecto básico, fundamental, que es el que estoy desarrollando, es este de La Vuelta al Mundo en 80 días, en 80 pasos, perdón, y yo creo que ese es el que me ha salvado. Digo, claro, aparte de ver mucho cine aquí en casa, leer, pero es el estar pensando, revisando las fotos. Todos los días hago fotos, hago una selección, les doy un breve contraste, cosas así en Photoshop o en Lightroom, y nada más. No, en el fotoperiodismo algo que era usual era, la fotografía no puede ser objetiva. Desde el momento en que encuadramos ya es subjetiva. Pero esa subjetividad es real, es verídica. Entonces es lo que hago. Lo que tomo en la calle es verídico. Quizá contrastado un poco, editado un poco, cortado en algo que se me escapó al momento, pero es algo real, o sea, es algo tangible, es algo que la gente puede ver, pero que yo he estado desarrollando esa idea y esa mirada en este pequeño espacio que es una colonia que es una colonia pequeña, ¿no?
Sin embargo, y tomando en cuenta también que este proyecto que estás haciendo está acotado, está matizado con el problema, con la que estamos viviendo actualmente, o sea que de alguna manera también es tu colonia en los tiempos de la peste, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es una situación. Y esto me lleva a otra pregunta, ya tenemos ya menos tiempo, pero sí, Carlos, Juanjo, ¿cómo va a afectar precisamente esto a la narrativa, a lo que se va a lo que podemos esperar? ¿Qué creen ustedes que podamos esperar en la expresión artística, en particular en los ámbitos que ustedes manejan? Carlos. Sí, bueno, pues de lo cinematográfico he estado leyendo muchos textos. Bueno, lo que me encuentro por ahí, hay perspectivas que son optimistas, digamos, es que un poquito algunos autores, como por ejemplo a Pichatpongo, no recuerdo que otros cineastas también lo señalaban con otras palabras, pero tienen cierta fe que de este proceso emanen búsquedas, emanen miradas más honestas o más cercanas a la realidad que en efecto nos rodea, digamos, ¿no? Y a mí eso me parece, pues, esperanzador de alguna manera, ¿no? O sea, a mí me gustaría justamente que después de este proceso de introspección, ¿no? Y de cuestionamiento permanente al que quizá nos estamos viendo obligados, puedan empezar a surgir otros temas, otras aproximaciones a los temas, permitir que los relatos que nos rodean, hablando de lo cinematográfico, se transformen en propuestas formales, justamente también formales, no solo historias, no solo relatos, no solo cosas que pasan, sino que se transforme esto en decisiones formales que emanen de un cuestionamiento más o menos honesto, que los distintos autores nos vayamos haciendo, nos hagamos, digamos, preguntas que no siempre quizá encuentren una respuesta concreta, pero sí que al menos abran la posibilidad de un horizonte al cual podamos andar, ¿no? Hacia el cual podamos caminar. Espero que podamos conectarnos con este tipo de relatos que están ahí a un lado de nosotros, con las personas que queremos, ¿no? O con las personas que extrañamos. También temo, como siempre, ¿no? También temo que no sea así, que más bien nos entreguemos cada vez más a un cine de evasión en el que, y no estoy hablando como de géneros específicos, sino quizá también puede llegar a existir la posibilidad, que no es lo que yo quiero de ninguna manera, que nos sorprendamos filmando historias que no tengan nada que ver con nosotros, para encontrar cierto confort, que también creo que si la ruta para que crezca o emerge ese confort es la negación de uno mismo, dudo que las imágenes planteen las preguntas que como humanidad necesitamos, ¿no? Va a estar bueno, va a ser un proceso interesante, y creo que todos y todas como directores tendremos que encontrar la manera de seguir buscando, de seguir cuestionando. Perfecto. Antes de continuar, Juanjo, nada más déjame recordarle aquí a nuestros espectadores que si les está gustando nos den un like, y aparte que nos manden comentarios y nos manden preguntas. Ahora sí, por favor, Juanjo. Para mí lo más rico de este proceso, lo más nutriente, ha sido encontrarme con exalumnos de Marco, doy clases en Marco desde hace 19 años, y me he encontrado con algunos de ellos, y todas las noches, de lunes a sábado, de 8 a 9, nos comunicamos. A lo largo del día ellos toman fotos desde el confinamiento. Entonces discutimos, las analizamos, nos divertimos, y entonces yo pienso que ese es un camino finalmente también, con gente interesada en la fotografía. No necesariamente tiene que ser un contacto físico de mirada a mirada, sino a través de esto que estamos viviendo ahora y que nos hemos visto, porque yo me he visto obligado a aprender a dar cursos en línea. Tuve que replantear mis presentaciones. Mi didáctica también ha tenido que cambiar. Entonces, yo creo que, bueno, yo voy a seguir dando clases mucho tiempo, espero. Entonces, para mí esto me ha servido para reflexionar en torno a esto, ¿sí? Y es que hay tantas preguntas, ¿verdad? Y tanta incertidumbre, aparte que queda uno que no sabe realmente por dónde. Les quería también preguntar, eso la semana pasada se lo pregunté a
a Pedro de Isla y a Jaime Sierra, que eran de danza y de literatura, la cuestión de las maldades y las bondades de las redes sociales, pero si quieren de una manera muy breve, en estos momentos que estamos viviendo. Por un lado, por ejemplo, a Carlos le preguntaría, en este océano de películas en que estamos unidos, sumergidos, por ejemplo, Juanjo, con estas imágenes que vivimos todo el tiempo con la pantalla encima, nada más que pueden comentar de alguna manera general sobre esto. No sé, no sé, es un poquito abrumador el panorama, hay muchas opciones, hay que, o sea, digo, también tener un poquito de tiempo, o este tiempo que tenemos de estar en casa, pues nos puede permitir ver más cine, ver cine diferente. Creo que, no sé, lo que siempre digo, o trato de comunicarle a mis estudiantes o a los compañeros con los que comparto y compañeras con los que comparto aula, es que no se trata quizá de mirar mucho, sino de aprender a ver, ¿no? De mirar una o dos veces lo mismo, ¿no? Y pensar. Yo nada más comento digo una frase. Bueno, es un poco larga, pero de toda la población de nuestro país, hay, no sé, 90 y tantos % de gente que sabe leer y escribir. De ese porcentaje tan amplísimo, ¿cuántos son capaces de hacer un cuento, de escribir una canción, de hacer un poema? Muy pocos. Actualmente en nuestro país, una gran mayoría de personas traen cámara celular y todo el mundo toma fotos. De todo ese mundo de fotografías que se toman, ¿cuál de ellas podrán aspirar a hacer una buena fotografía? Es decir, yo pienso que hay un mundo de imágenes, pero todavía sigue habiendo ahí un filtro enorme para decir cuáles son realmente buenas fotos, cuáles son buenas películas, porque lo mismo, Carlos, seguramente te has encontrado con un montón de películas con jóvenes que hacen cine así con cualquier cámara, pero no necesariamente son buenas. Claro. Ahí es la importancia precisamente de la crítica y de que podamos de alguna manera tener, como dices, esos filtros y esa jerarquía, vamos a decir de alguna manera, entre tantas cosas que tenemos. Bueno, ahora le vamos a pedir a nuestra productora, Paulina Ojeda, que sea tan amable de pasarnos preguntas o comentarios que hayamos recibido por parte del público. Aquí está uno, Sergio Mezquita. Pregunta para Carlos, me gustaría conocer tu trabajo, ¿dónde lo puedo conocer? Pues hace unos días estrenamos en YouTube, bueno, liberamos más bien en YouTube el cortometraje de tesis con el que más o menos nos fuimos abriendo paso, es 24 grados, 51 minutos latitud norte, o si le ponen en YouTube latitud norte, ahí aparecerá el corto previo que hizo, o mi trabajo final en la escuela. Ahorita igual puedo publicar por acá el tráiler de la película. Bueno, ahí lo puse en el chat, no sé si así funcione. Ahí está el tráiler de nuestra película, La Paloma y el Lobo, que espero logremos tener el estreno comercial en salas, en cines, hacia finales de septiembre, inicios de octubre, que es más o menos hacia cuando lo tenemos presupuestado, pero bueno, ya todo está en el aire un poquito, ¿no? Y bueno, y eventualmente ya, según la estrategia de nuestros distribuidores, ya elegiremos a cuál plataforma de streaming es a la que más nos conviene aproximarnos, digamos. Y bien, o sea, yo creo que por ahí habrá funciones pronto acá de la película, espero también. Todo está un poquito Todo está en el aire todavía, pero esperemos, ¿no? Y que pronto ocurra. Sí, seguro sí. ¿Qué más, Paulina? Juanjo, ¿nos puedes compartir tu proyecto en donde por medio de las redes haces una selección de personas y luego una foto tuya impresa? ¿Visitó hogares durante el año? No le entiendo bien la pregunta aquí, ¿no? Yo. A ver, ¿nos puedes compartir tu proyecto? Ya. Okay. Trabajé un proyecto sobre fotografía itinerante. Es decir, tomé una foto, lo compartí a lo largo de un año hice fotos de paisajes sobre todo
Entonces, fue la primera ocasión en que utilicé el celular para un proyecto fotográfico en redes. Entonces, todos los días publicaba una foto y a final del año dije, bueno, pues hay un montón de fotos, 360 o una cosa así. Me gustaría hacer una selección y vi cuál foto era la que tenía más likes. Entonces, yo no quería dejar todo ahí en las redes, nada más ahí muere y ahí muere, ¿no? Yo quería algo más de cercanía con la gente. Entonces, esa foto la imprimí y convoqué a mis amigos en Facebook que quién quería participar en un proyecto que se llamaba Fotografía Itinerante. Esa foto que tuvo más likes se iba a ir 2 semanas con 24 personas a lo largo del año. Entonces, cada quien lo iba a tener ahí 2 semanas, iban a ser 48 semanas. Entonces, yo les pedí a ellos que pusieran la fotografía donde quisieran, en su casa, en su trabajo, donde fuera, y que tomaran fotos. Entonces, yo me veía cada 2 semanas con uno de ellos para recoger la foto, y si era posible que llegara el siguiente, se la daba, hacía foto, hacía un registro, y se continuaba. Y al final del año, pues esa fotografía, yo creo que ha sido mi fotografía más vista, porque en todas las exposiciones en que he participado, pues bueno, ustedes saben, ¿no? Hay poco público, entonces, pues en esa ocasión, aparte de esas 24 personas, pues mucha gente más la vio, entonces esa fue la idea del primer proyecto que hice con un celular. Perfecto. Fotografía itinerante, ¿no? A ver, ¿hay alguna otra cosa más, Paulina? Carlos Eliú Lujano Guerra, saludos. ¿Qué panorama ves y qué expectativas tienes para la industria cinematográfica con la nueva iniciativa de ley que se está gestionando? Saludos. Me imagino que refiere a lo de los fideicomisos, ¿no? Sí, hay dos opciones, o sea, hay dos de lecturas. Uno es el tema con los fideicomisos que estuvieron a punto de desaparecer o que ya han desaparecido y se están reconfigurando. Uno era el Fidecine y el otro era el Foprocine. Pues creo que lo que nos queda respecto a esa posible reestructuración es mantenernos vigilantes como comunidad cinematográfica y cuidar estos apoyos pensando no solo en nosotros como directores o escritores, sino pensando en las generaciones futuras, ¿no? O sea, por dar un ejemplo muy preciso, nuestra película La Paloma y el Lobo se hizo gracias al apoyo para ópera prima que es principalmente a través del Foprocine, ¿no? Concursamos, nos dieron cierta cantidad de presupuesto, de dinero y con eso pudimos salir a filmar nuestra primera película, que aquí en México creo que y creo que en Latinoamérica es un estímulo muy importante, ¿no? Que creo que hay que cuidar y que creo que hay que defender para permitir que puedan llegar a la pantalla historias contadas por mujeres de otras latitudes, hombres de otras latitudes, de otras clases sociales, porque si permitimos o si cuidamos estos fondos para que en efecto puedan surgir nuevas miradas, nuevos cineastas desde otras clases sociales, que es por ejemplo mi caso, pues yo soy de Linares, yo no soy de las personas que pudieran figurar como que muy fácil o orgánicamente pudieran hacer una película, ¿no? En condiciones más o menos tradicionales, en fin, necesitamos cuidar esos fondos para que la gente pueda seguir filmando, para que la gente que yo conozco, para que mis estudiantes o los que no lo son, o lo que sea, puedan tener una posibilidad de filmar en el futuro. Y respecto a la ley local que se está gestionando, que es otra, creo que es muy importante, también mantenernos, en este caso, en la de la ley local que se está gestionando, pues participativos, porque creo que puede permitir que haya una derrama de distintos tipos de producciones audiovisuales, quizá con un contexto, con una intención aún más industrializada, o al menos esa es la intención, digamos, y creo que eso está bien porque puede ocasionar al corto plazo o al mediano plazo, pues una derrama económica necesaria, ¿no? Para que la banda que se dedica a esto, pues pueda realmente más o menos bien vivir de esto, digamos, ¿no? Entonces, pues ojalá que todo suceda bien para nosotros, la clase de trabajadores. Esperemos. No sé si hay algo más, Paulina. Mi pregunta para Juan José, ¿qué documentales de fotoperiodismo nos recomiendas? Oscar Robles, saludos. Pues así de
principio los de Sebastián Salgado, ¿sí? Para mí es uno de mis grandes fotógrafos. Para mí es alguien que ha dejado ahí una huella muy profunda dentro del fotoperiodismo. Claro, es a niveles internacionales, ¿no? Con mucho presupuesto y cosas así. Pero yo creo que para empezar ahí, documentales propiamente aquí en México, no recuerdo alguno en particular sobre fotógrafos. Habría que buscar, por ejemplo, sobre Pedro Valtierra, que es uno de los fotoperiodistas que sigue vigente, que ha ganado premios internacionales, que tiene una agencia, la de Cuarto Oscuro. He visto algunas cosas, entrevistas sobre todo de él, pero documentales propiamente no, que yo creo que es algo ahí que es otra tarea quizá por hacer ahí, Carlos, algún documental sobre fotoperiodismo, porque realmente no me viene a la memoria en este momento y no recuerdo haber visto algún documental propiamente sobre fotoperiodismo, es decir, sobre algún autor en particular sobre fotoperiodismo, no recuerdo. Claro. Perfecto. Y ahora, ¿qué tenemos, Paulina, o ya se han terminado? Les pregunta. Ana Galicia, ¿cómo puedo empezar si quiero ser directora? Carlos. Decía mi papá, hablando de otras cosas, decía mi papá que la libertad solo se conquista ejerciéndola, digamos, ¿no? Y creo que para dirigir tienes que dirigir. Escribe, traza, escribe, dirige. Trata de contar tus propias historias, arriésgate, busca esos relatos que en efecto te importan y trata de compartir lo más que puedas, aunque sea difícil en los primeros momentos, tu mirada, tus dudas, tus búsquedas, porque creo que lo que va a permitir que te puedas posicionar en el abstracto de la industria o en el mundo de la cinematografía mundial, más que una cuestión muy subjetiva de alguna posible lectura de talento, lo primero que la gente va a notar es tu mirada. Y es esa particularidad que tú tienes para relacionarte con el amor, con la violencia, con el mundo que te rodea, ¿no? Entonces, para mí, mi consejo sería escribe, dirige y permítete dirigir cosas que en efecto te interesen, que en efecto te muevan, que en efecto te interesen, te importen, porque eso es lo que el mundo necesita. Y hablando ahorita ya a título de espectador, eso es lo que yo quisiera ver. O sea, ese tipo de películas son las que yo quisiera ver, las que solo tú puedes contar, ¿no? Creo que esas son las que necesitamos. Definitivamente. Elba González Rodríguez, ¿tienen algún tip para poder explotar nuestra creatividad al momento de crear algún proyecto? Ay, caray. Yo lo que diría es que interioricemos, o sea, con qué nos identificamos, qué nos gusta, qué nos atrae, qué nos hace pensar y algo con lo que nos identifiquemos mucho. Yo parto de esas ideas para trabajar algún proyecto. Por ejemplo, que estoy haciendo aquí de la Colonia del Prado, pues es eso, es una identificación de pocos años, pero ya es una identificación que en estos momentos me ha hecho reflexionar acerca de mi entorno, y que no lo había yo pensado, pero que surgió así, de pronto así, de una mirada. Pero lo importante yo pienso que es eso, después de algo que vemos en la calle, o algo que leemos, o algo que vimos en escena en una obra de teatro, a lo mejor nos puede mover a pensar en algún proyecto. Es decir, yo pienso, como decía don Manuel Álvarez Bravo, que se requiere de ver mucho cine, de leer mucho, de leer buenos libros, decía él, de ver muchas exposiciones, y quizá después de eso puede ser un buen fotógrafo. Entonces yo pienso que eso también es un poco, eso nos puede dar
hacer saltar una chispa para una idea de un proyecto? Yo diría, pues, que explores tus ideas hasta el punto en el que te empiecen a atemorizar un poquito, digamos, y no le saques la vuelta a ese temor, y que esa incertidumbre que surja o que te abrace, digamos, puede arrojar luz sobre posibilidades que no estabas contemplando, ¿no? O sea, yo creo que permítete, cuando estés explorando una idea y sus posibilidades, y cuando sientes que a lo mejor topa aquí o a lo mejor topa acá, date chance de repensarla, de cuestionarla, de ser muy crítica con esa idea y pues a ver qué te dice. Escúchala, ve cómo se transforma enfrente de ti y no tengas miedo no sé si miedo, sino más bien no rechaces la posibilidad de aceptar una equivocación, digamos, ¿no? O sea, arriésgate formalmente. Normalmente cuando nos arriesgamos vamos a cometer lo que desde otra perspectiva puede parecer que es un error, pero pues realmente creo que eso es lo menos importante y realmente creo que nunca nos equivocamos en ese sentido. Más bien, permítete explorar, buscar, fallar desde tu punto de vista y podrás notar cómo las ideas se empiezan a desenvolver y se empiezan a desbaratar y a convertirse en otras y te vas a terminar conociendo más a ti mismo, creo. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Juan José. Ha sido un verdadero placer platicar con ustedes, escucharlos y espero que esto también haya sido para nuestros espectadores. Y pues ya nos veremos en la próxima, ¿verdad? Y a los espectadores los invitamos a que sigan viendo la programación que tiene Conarte preparada por este medio y estén al tanto de los siguientes diálogos que todavía van a continuar. Muchísimas gracias, Carlos, de nuevo. Muchísimas gracias, Juan José. Hasta luego, Roberto. Gracias a ti. Hasta luego, Carlos. Mucho gusto. Gracias, igual, un gusto. Muchas gracias a todos y a todas.